Hola, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva ruta de introspección. Hoy vamos a hablar de un tema magnífico, fascinante, porque vamos a hablar de los experimentos, de la ética, de la conducta, de incluso desde la genética. Vamos a ver y vamos a recorrer una nueva ruta en la cual vamos a hablar, vamos a introspectar en si nosotros somos parte de un experimento, si nuestra conducta es parte de un experimento o nuestro comportamiento ya viene definido así. También vamos a hablar de esos experimentos, hasta qué punto son éticos la realización. ¿Vale más la pena eh, el costo-beneficio? ¿Y qué experimentos llegan a sobrepasar los límites? Pero hoy no me encuentro solo para hablar de este gran, magnífico tema. Hoy me encuentro con unos excelentes expertos. Hoy me acompaña la doctora Diana Nadal. Ella es experta en biotech y conducta. Y el doctor Nader Schmidt, el cual es psicólogo social y metodista. De verdad, yo estoy muy emocionado por la compañía que tenemos hoy. De verdad, es un placer tenerlos acá hoy. Para mí es el placer estar con ustedes dos. Estoy muy emocionada, de verdad, gracias por invitarme. Y bueno, estoy muy fascinada de poder compartir con ustedes toda la información que hoy vamos a compartir y hablar. Sin embargo, es un momento único el cual estamos acá presentes nosotros tres y vamos a debatir y compartir cada uno nuestros puntos de vista desde nuestra especialidad. Gracias, Robin, por la invitación. Gracias, Diana, por tu tiempo. Y bueno, gracias a ustedes, queridos oyentes, que nos mantienen al aire o mantienen a Robin al aire. En este caso, es el anfitrión de esta noche. Y bueno, encantados y agradecidos de estar con ustedes el día de hoy. Ok, para comenzar, vamos a hablar del famoso y muy importante experimento de Milgram, el cual es fundamental en su área, doctor, ya que es de la psicología social. En este experimento, eh, para todas aquellas personas que quizás no lo conocen, el cierre de Yale, en este experimento se puso a prueba la capacidad del participante en obedecer. Incluso, hasta qué punto puede llegar el participante a obedecer esas reglas de su autoridad, que esas reglas pueden ir en contra de sus propios principios, ya que en este experimento los participantes tenían que infligirles dolor a un participante si este participante respondía de forma incorrecta a a ciertas preguntas que se le hacían de acuerdo a un supuesto estudio que estaban haciendo de la memoria. Sucede que cuando estaban haciendo este estudio, a las personas que estaban participando se les indicó que eran parte de un experimento, pero que el experimento era de la memoria, más no que era de la conducta y la obediencia. Entonces, doctor, hablando ya aquí, en el caso del o el experimento de Milgram, surgió una nueva regla ética contra la protección del daño psicológico. ¿Qué falló Milgram, doctor? ¿De qué punto? O sea, ¿por qué Milgram falló al considerar este daño? Esa es la pregunta, Robinson. Mira, sí, en el conflicto moral generado, el uso del engaño y la importancia del griefing, que no siempre fue efectivo y justificado, forzando la creación de protocolos de estrés para el pequeño Albert y su vulnerabilidad. Ok, excelente acotación, doctor. Ahora, doctora, hablemos de un caso aún más polémico que el de Milgram. Hablemos del caso del pequeño Albert, que fue, a pesar de que fue hace más de un siglo, es un caso que hasta hoy en día nos ayuda para la psicología actual. Este caso está muy polémico, ya que en este caso se pudo dar evidencia de que las fobias, los miedos son conductas aprendidas. Este caso es muy polémico porque simplemente se utilizó a un niño y para experimentar sin su consentimiento y no hubo un proceso de desfobiar, por así decirlo. No sé si es la palabra correcta, pero en este caso a Albert se le insinuó, se le formó una fobia, pero a Albert no se le revertió la fobia. Entonces, a raíz del experimento del pequeño Albert, quizás surgieron unas nuevas políticas y unas nuevas reglas para la protección de la población vulnerable. ¿Qué cree que sucedió en este caso? Bueno, Robbie, gracias por tu pregunta.
Ok, bueno, el caso del pequeño Albert, aunque ocurrió hace más de un siglo, como ya lo sabemos, sigue siendo un hito ético porque es nuestra necesidad imperiosa de proteger a las poblaciones vulnerables en la investigación. La lección principal de este experimento es que no podemos infligir daño intencionalmente a un sujeto, obviamente, especialmente a un niño que se está formando y que está comenzando a vivir y a aprender, bajo el pretexto de un avance científico que realmente al fin y al cabo puede ser de ayuda o no. Eh, Watson y Reiner, al inducir esta fobia en un bebé, sin la intención de extinguirla y sin un seguimiento posterior, violaron lo que conocemos como el principio de no maleficencia, la obligación de no causar daño. Em, entonces, Robbie, este caso junto con otros como el de Milgram, demostró que las poblaciones que carecen de la capacidad de dar un consentimiento informado, completo y autónomo, como los niños, en este caso, y también como los ancianos que tienen un deterioro cognitivo o las personas con discapacidades mentales, en este caso requieren de protección ética reforzadas. La necesidad de proteger a los niños condujo a la creación de regulaciones estrictas que exigen no solo permiso de los padres, sino también el asentimiento del menor cuando es posible. Y sobre todo, que el riesgo sea mínimo y el beneficio potencial sea directo y justificado. Entonces, es esencial que estas personas vulnerables tengan la mayor protección posible. Wow, excelente, doctora. Muy acertada su respuesta. Pero gracias a que me respondió esto, me surgió una nueva duda. Si a pesar de que el caso del pequeño Albert sucedió hace más de un siglo, ¿por qué en el 2014, hace tan poco, sucedió el famoso caso de Facebook, en el cual, bueno, no podemos asegurar las cifras exactas, pero supuestamente las aclaraciones son más de 700 personas que pertenecieron a este experimento sin su conocimiento, sin su consentimiento, en el cual se dividieron esos 700.000 personas en dos grupos, en el cual a un grupo se le mostraba en su feed o en su algoritmo publicaciones positivas, publicaciones que de alguna forma influyeran en su estado de ánimo de forma positiva. Y al otro grupo se le redució esa capacidad de publicaciones positivas y en su caso recibían publicaciones un poco negativas. Acá es muy fundamental lo que dices, porque si se crearon reglas para la protección de menores, para personas que son adultas y que sus capacidades cognitivas no están funcionando de la manera óptima, porque en la actualidad, en el 2014, se violaron estos parámetros. O al menos lo que aclara Facebook es que al aceptar sus términos de condiciones, ellos les dan autorización de poder hacer lo que ellos quieran, de experimentar. Y este caso es muy delicado porque uno los aplica o nos ve influenciado en la actualidad. Pero, ¿qué vemos? Porque en el caso del pequeño Albert fue un daño físico, pero estas personas que fueran parte del experimento de Facebook, que fueron sin su consentimiento, Mira, yo creo estaba que, deprimida. yo creo que ya Robbie, o sea, esta pregunta te la puedo responder más yo, el especialista en psicología social y metodológica. Pues mira, vamos a hablar de la sensación de violación a la privacidad y a la autonomía en una primera instancia. Cómo el conocimiento o el consentimiento amplio en un contrato, primeramente, no sustituye la obligación ética de informar a los usuarios de dicha plataforma sobre que están participando en un experimento activo. Ya el daño no sería un daño más allá, eh, un daño moral, por así decirlo. Bueno, en realidad sí es moral, o no sería un daño a nivel de bases legales por el cierre del caso, sino se considera ya ahorita un daño ético y una violación a la confianza de cada uno de los usuarios que participaron o no activamente en en esta encuesta o en esta prueba que hizo Facebook, ¿no? Claro, Claro. sí, exactamente, Robbie. Definitivamente la excusa de aceptar nuestros términos, como ellos lo dijeron,
no cumple con el requisito ético de un consentimiento informado, genuino en el contexto de la investigación psicológica o social. El consentimiento genuino exige que la participación sea voluntaria, informada y competente. En este caso, lo que hicieron fue prácticamente mentirles en la cara. Y el comité de la ética debe ser claro, conciso, explícito sobre la naturaleza del experimento y sobre sus posibles riesgos emocionales y psicológicos. Claro está, porque aquí hubo un riesgo emocional y psicológico y ellos tienen el derecho de poder dar su punto de vista. Y bueno, en este caso de Facebook, la manipulación de contenidos para influir en el estado emocional de millones de usuarios fue una investigación que se llevó a cabo sin una revisión ética. Sin una revisión ética adecuada y crucial, eh, el cual pues ocasionó todo esto, que sin duda alguna un experimento para nada bien hecho, en mi opinión. Wow. Entonces ya hablamos de un daño. Primero comenzamos con un daño físico. Vamos en un daño emocional. Ahora vamos un poco más allá. Vamos a hablar de un daño genético, de un experimento que rompa esa barrera, porque ese daño genético o ese experimento genético es para una vida que aún no ha nacido. Entonces, hablemos del caso del experimento de He Kong-hyu, un científico asiático el cual experimentó de forma clandestina y modificó los genes o la cadena de ADN de unos niños para que esos participantes o pues esos niños a futuro nacieran con una resistencia al virus del HIV. Ok, doctora, ¿por qué este caso de Hikong-hyu? A ver, porque este caso se considera que atravesó una línea roja, ya que por lo que venimos hablando está el caso del pequeño Albert, que fue un daño físico. Estamos hablando también del caso de Facebook, que fue un daño emocional. Pero acá estamos hablando de un nivel de límites que fueron sobrepasados, porque estamos hablando de vida a futuro. ¿Por qué es considerado este caso, este experimento, una falla de una línea global? Bueno, Robbie, este experimento se me hace muy interesante y yo pienso que cruzó una línea roja, por así decirlo, global, por la naturaleza irreversible y transgeneracional de la modificación. O sea, no solo se trataba de un experimento con un individuo, sino de una intervención en la línea germinal humana, lo que significa que la alteración genética se transmite a la descendencia de estas niñas y potencialmente se incorpora de una forma permanente al acervo genético humano. En este contexto, podría decirse que la comunidad bioética había acordado de no cruzar esta línea precisamente porque las implicaciones a largo plazo, como las posibles mutaciones fuera de objetivo, y los rasgos para la salud de las futuras generaciones son desconocidas e incontrolables. Y bueno, además de que el objetivo no era curar una enfermedad grave e inmediata de, de todo esto, sino prevenir una que ya se puede manejar con otros medios. Entonces, en general se violó el principio fundamental de la no maleficencia el exponer esto, a todo esto de una manera innecesaria y que realmente generó un repudio unánime por parte de la comunidad científica internacional. Ok, ahora doctor, ¿por qué este caso o por qué se puede considerar que Lee Kuan-yew violó la ética individual, afectando a la ética o la supervisión o ignorando la supervisión comunitaria? Más allá de hablarte desde un punto gubernamental, desde una postura de un país o desde un punto, ¿cómo te explico? Desde un punto legal, podemos subrayar que la ciencia es un esfuerzo comunitario, ¿ok? Que nadie debe ser la única autoridad. La transparencia, la revisión por los pares y los comités de ética existen para evitar que la ambición de un individuo, que fue lo que pasó en esta oportunidad, ponga en riesgo a la sociedad y el futuro, como ocurrió con G, Lee Kuan-yew. exactamente, con G. Hikang-yu. Wow, doctores, de verdad, muchas gracias por sus aportes. Ahora vamos a entrar a una parte de este segmento en la cual interactuamos más de cerca con nuestra audiencia. A continuación vamos a escuchar y leer para tratar de dar la respuesta a esas inquietudes
que durante toda esta conversación que tenemos a nuestra audiencia les surgió. Vamos a comenzar con usted, doctor. En el contexto del experimento de Milgram, se utilizó el engaño para ocultar el verdadero propósito. ¿Existe hoy en día alguna circunstancia metodológica válida donde el psicólogo deba usar el engaño y por qué son obligatorios para mitigarlos? También tengo otra pregunta. Si la psicología social busca replicar situaciones de la vida real, como la obediencia, ¿es posible realizar estudios sobre este tema pero tan delicado, sin causar conflictos éticos o psicológicos severos en los participantes? Gracias por tu pregunta, Robbie. Sin embargo, te puedo indicar que el engaño no solo se justifica si el conocimiento a adquirir es significativo y no hay otra forma de obtenerlo. Por ejemplo, estudiar prejuicios. La mitigación del Griffin exhaustivo y la opción de retirar sus datos siempre va a estar latente. En resumen, el principio ético primordial es la obligación de no causar daño, ¿ok? No hay, no hay una circunstancia y no existe, mejor dicho, nunca que violar una regla que vaya a ser perjudicial para, para el evaluado, ¿ok? Porque si nos vamos a la vida o a cómo vivió esta persona luego de esta exposición masiva, vamos a tener claro que ella no tuvo luego una vida tranquila ni se pudo desenvolver de su, eh, dentro de su percepción a lo psíquica correcta o no va a tener algún punto de comunicación o de parte cognitiva conservado, ¿no? A nivel psicológico. Y a nivel social va a tener problemas de desenvolvimiento, va a tener problemas de, de confianza, ¿ok? Y de comunicación hacia un mundo exterior. Entonces, siempre las simulaciones bajo riesgo, role-playing, en primer lugar es sostener y indicarle a los participantes cuál va a ser el próximo paso a resolver dentro de una, dentro de un experimento, ¿ok? Para evitar daños éticos, morales y psicológicos luego de que este experimento se acabe, porque no solo es evaluar evaluar el costo y dar un plus hacia nuevas métodos psicológicos, sino también tener en cuenta y valorar la vida de quien participó en cada uno de estos experimentos. Excelente, doctor. Wow. Esa era una inquietud que la verdad a mí no me surgió, pero excelente la pregunta que hizo uno de ustedes oyentes. Doctora, acá también tengo unas preguntas para usted. Después del caso del pequeño Albert, ¿cómo define el código de Nuremberg contra la protección de sujetos que no pueden dar su consentimiento, como los niños? ¿Cómo se traduce esto en estas regulaciones modernas de los comités de ética? También considerando los experimentos nazis, que a pesar de que no hablamos de ellos, que son fundamentales, eh, ¿cómo este principio ético es fundamental que prohíbe el uso de datos mediante la tortura? ¿O cómo se prohíbe la tortura para obtener datos? Excelente pregunta, Robbie. La verdad es que tu audiencia está bastante pendiente de lo que estamos hablando y de eso se trata todo lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, el Código de Nuremberg exige el consentimiento voluntario e informado. La manipulación mental de Milgram, aunque reveladora, viola este principio fundamental. Y por eso es que se creó la necesidad de, pues, desarrollar los comités de ética en donde se respete la integridad de terceros y se juzgue los riesgos que, aunque puedan verse de una manera como beneficios, entre comillas, pues si son un riesgo para la persona. En este caso estamos hablando de experimentaciones con seres humanos, que obviamente es un problema pues delicado. Y bueno, en este contexto también estamos hablando de un niño, entonces es primordial que entendamos que los códigos de ética están allí para salvaguardarnos, para protegernos y sobre todo para darnos a nosotros los psicólogos, los doctores, un camino más profesional, porque todo lo que hacemos es con amor
a lo que hacemos. Entonces, por eso que es importante tener en cuenta siempre los códigos de ética en cada profesión que hagamos. Excelente, doctora. Acá también tienen otra pregunta para usted. En el caso de Facebook, ese caso muy polémico que ya hablamos, la controversia está en que no existe un daño físico, pero sí existe la presencia de daño emocional inducido. ¿Cómo clasifica hoy la bioética el daño emocional cuando es causado por una empresa privada que actúa como investigadora? Porque ya sabemos que, bueno, no tenemos una ciencia cierta de esto, pero usualmente cuando estamos buscando algo o queremos algo, todos sentimos que el teléfono nos escucha, que existe esa falta de privacidad. ¿Qué nos puede decir usted a esta respuesta, a esta pregunta? Bueno, como dije anteriormente, la ética prohíbe el uso de sujetos que no pueden dar consentimiento, como en este caso es Albert. Lo que sucedió con el problema y el experimento de Facebook fue algo que realmente no salvaguardó la vida ni la experiencia mental de todos los usuarios que pudieron estar allí y vivenciar todo eso. El daño causado a Albert, como dijimos anteriormente, fue algo que debió dejar un pase a los demás experimentos que ocurrieron después. Y por eso es que ahora debemos de tener muy en cuenta que tenemos estos códigos y que tenemos estos experimentos que no salieron para nada bien, y por eso es que más allá de todo lo que ha ocurrido y más allá de todo lo que no debería ocurrir jamás, salvaguardar la vida del ser humano es lo más importante. Excelente. Doctor, acá le llegó una pregunta para usted. En el caso de la manipulación, ya que fue manipulado el algoritmo en el caso el polémico caso de Facebook, ¿cómo afecta a la metodología el hecho de que el experimento ya no está presente, sino que el experimento es ejecutado por un algoritmo invisible? ¿Complica esto el proceso del debriefing? Excelente, doctora. Wow. Acá tiene una pregunta. Hablemos de la línea germinal. ¿Cuál es el argumento bioético fundamental que prohíbe la experimentación con herencia general? Con herencia futura generacional. Incluso, si el objetivo fuera noble, como eliminar una enfermedad hereditaria. Bueno, Robbie, el trágico trabajo de Jian Kui fue condenado por la comunidad científica inmediatamente, claro está. Su caso es un ejemplo de cómo la falta de ética individual se magnifica por la ausencia de supervisión comunitaria. Por eso fue que después crearon este código de ética, porque obviamente se necesita una intervención en todos estos casos de experimentación. Y si ese es un esfuerzo colectivo y el incumplimiento de las normativas de revisión por pares, la falta de transparencia y la omisión de los comités de ética permitieron que un científico actuara en secreto. Esto subraya que la ética debe ser un sistema vivo y robusto, no solo un conjunto de reglas. Y bueno, con esto podemos aprender que la transparencia y la revisión rigurosa son esenciales para evitar que la ambición de un individuo ponga en riesgo no solo a los participantes directos, sino también a la sociedad y al futuro, como ocurrió con la edición de la línea germinal. Esto es muy importante para toda nuestra audiencia, para que podamos entender que involucrarnos con un ser humano no solamente es un juego, es como jugar con un juguete o como pues experimentar con, a mi parecer, tampoco se debería hacer con animales, pero esto sentó las bases de lo que obviamente no deberíamos hacer, y bueno, es esencial en toda esta conversación que obviamente me ha parecido demasiado informativa. Excelente, doctora. Ahora, hablando un poco con usted, doctor, ya que a pesar de que este experimento no es un experimento psicológico, vamos a hablar de que las implicaciones sociales, como la presión social o la ambición por ser el pionero en este aspecto científico, pudieron haber influido en la toma de decisiones de He para actuar solo y sin supervisión y de forma o sin transparencia. Agradezco su pregunta, eh, Robinson. Mira, es un caso paradigmático con, ¿cómo decirlo? Con profundas artistas, con profundos artistas psicosociales o participantes dentro de este gremio, ¿no? Sin embargo, desde una mirada psicosocial, el caso del doctor Kien Hugh puede analizarse como un fenómeno de conformidad con un grupo de referencia científico tecnocrático, ¿no?
que prioriza la innovación disruptiva y la primicia, ¿ok? Vamos a ponerle que la primicia de alterar los genes para evitar que en este caso el feto la formación del feto salga protegido contra el VIH, ¿no? O sea, y esto va por encima de otros valores. La presión social, aquí no es la social, no es lo que es la sociedad en general, sino un microentorno competitivo y un ultra espacio que glorifica el acción o que justifica el medio por el cual se realizó este experimento, ¿no? Esta presión se internaliza como una acción de ambición personal extrema que actúa como un que actúa como un potente sesgo cognitivo del doctor de quien cuyo, ¿no? Ok, puede probablemente operó bajo un autoengaño motivado con ¿cómo le explico? Autoconvenciéndose así de sí mismo de que un supuesto avance médico justificaba los medios de tan, de este atroz crimen, ¿no? Que se considera. Entonces, la opacidad y la violación de los protocolos psicológicamente, la ambición y la presión por el reconocimiento pueden nublar la evaluación de riesgos y llevar a una desvinculación moral donde el científico se centra en el pueblo, o mejor dicho, en el puedo hacerlo, y olvida todo lo que se le enseñó como doctor y como profesional de la salud. Respecto a la segunda pregunta, el caso es un argumento eh, con, conductualmente, o sea, conductualmente no está a favor de la interdisciplinaridad, ¿ok? De los, eh, de los, de los comités de ética. Un biólogo o un ingeniero genético aporta cómo se hace esto, pero una, es un punto en el que de verdad se debe tomar en cuenta de que una persona con tal ambición, no solo él, sino todo su todo su comité operativo bajaron la cabeza, pues, colocaron una venda en los ojos y permitieron que el experimento vaya a marcha sin, sin tener en cuenta el riesgo que pudo haber generado esto. Respecto, bueno, a una imprescriptible voz como un psicólogo desde la perspectiva psicológica, para percibir y analizar el impacto en la identidad, la salud mental de los individuos afectados y crucialmente para identificar los sesgos y percepciones que pueden estar influyendo en los propios investigadores. Desde un punto de vista sociológico, para anticipar las consecuencias estructurales como la tecnología puede exacerbar desigualdades o alterar dinámicas sociales. La lección es clara. Ningún especialista por sí solo tiene la perspectiva completa para evaluar el impacto de una tecnología transformativa. La ética aplicada no es un trámite, sino un diálogo reflexivo y plural que actúa como el sistema inmunológico de la ciencia, protegiendo a a sus propios excesos y ambición de quien la imparte. Wow. Solamente puedo decir wow, wow, wow. De verdad, hoy me llevo de este capítulo, de este episodio, de esta ruta que dimos, que recorrimos hoy, desde el pasado, desde experimentos que sucedieron hace más de un siglo, a experimentos muy actuales, como en el de 2014, que muchas veces se han violado acuerdos o reglas de ética con buscar un fin mayor. Entonces, creo que a esto los invito hoy, querida audiencia, a cuestionarse, a ver si lo que estamos haciendo realmente somos nosotros
obedeciendo reglas éticas o estamos yendo en contra de nuestros propios principios. La invitación que hago hoy es a reflexionar, a cuestionarnos todo nuestras conductas y a informarnos. De verdad, estoy muy agradecido por las personas, estos excelentes profesionales que nos estuvieron acompañando hoy en este capítulo. Gracias, doctora Diana. Gracias, doctor Nader, por esta oportunidad que les dieron a Rutas de Introspección, a esta audiencia que se encuentra el día de hoy acá. Bueno, muchísimas gracias, Robin, por la invitación. Gracias, Nader, por estar aquí. Realmente he aprendido de ustedes dos. Ha sido un placer conversar sobre estos temas que tocan la figura de nuestra profesión. Claro está. Y bueno, mi reflexión final para la audiencia es que la ética no es solo un asunto individual de un solo científico, es una responsabilidad comunitaria que exige que siempre tengamos una estructura de supervisión y transparencia robusta. Entonces, espero que esta conversación inspire a la audiencia y en particular a los futuros psicólogos por ahí a seguir explorando sus propias rutas de introspección con un ojo crítico y una brújula moral bien definida. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Realmente estoy muy agradecida. No, Robin y doctora Diana, de verdad que gracias por la oportunidad, Robin, por ser nuestro guía, ¿no? Por ser nuestra brújula, y nuestra línea de tiempo. Mira, pasamos por el siglo XX, luego terminamos acá en el siglo XXI, y bueno, quién más sabe qué podemos tocar en una edición limitada que nos invites, claro está, a tocar temas más de profundidad, más que tengan que ver con la ética y la acción y la conducta del ser humano. Por lo menos hoy abordamos temas del pasado que nos permiten reflexionar si de verdad el experimento o lo que se va a experimentar tiene eh, importancia y relevancia no solo dentro de un margen de beneficio para un gremio o para el área de la medicina o para el área de la salud mental, de la psicología, de la psiquiatría y gracias a fines, ¿no? Sino que también ver y tener en cuenta eh, la perspectiva de los evaluados. Tocar esa fibra, tocar y ser vulnerable, volverse vulnerable para evitar que alguien pase por estas situaciones, creo que es lo más importante que se debe reflexionar conjunto a lo que dijo mi compañera Diana el día de hoy. Y bueno, quedo completamente agradecido y complacido de esta jornada que tuvimos esta noche, el día de hoy, y siempre a la orden para cualquier otra edición. Gracias por la invitación. Por supuesto que sí. Acá todos y sobre todo ustedes están muy invitados a una ultra ruta que vamos a recorrer en futuros episodios. Y para ustedes, audiencia, gracias por acompañarnos esta noche en esta nueva ruta, en esta ruta que ahorita le damos cierres nosotros, pero queda de ustedes seguir recorriéndola. Muchas gracias y buenas noches.